Bendiciones, reyes y sacerdotes, para nuestro Elohim. La gloria, la honra, el poder y la autoridad sean a nuestro Rey Dios. A Él sea siempre el reconocimiento por los siglos de los siglos. Hoy, lunes 7 de junio del 2021, día de sello, día de cierre, donde prácticamente estos 7 días en que hemos podido adorar al Rey de los Reyes se cierran. Y nos alegramos y nos gozamos en aquello, porque nuestro Dios y nuestro Señor es bueno, y para siempre serán sus misericordias. Y hoy nos alegramos en el Rey de los Reyes por su bondad, su fiel amor sobre cada uno de nosotros. Su palabra es fiel y verdadera, fidedigna. Y hoy vamos a leer el Proverbios número 13, capítulo 13. Este proverbio tiene una combinación de consejos sabios y contrastes entre una persona sabia y un insensato. Y como hemos estado enseñando en estos 7 días, todos estos mensajes de proverbios en este tramo del libro de Proverbios tienen que ver con estas dos cosas: contrastes entre el sabio y el insensato, entre el justo y el malvado, o consejos sabios, consejos que deben ser atribuidos o tomados. El sabio los toma, el insensato los deja. El justo los recibe y los practica, el malvado los rechaza y no practica, no obedece, no se sujeta a lo que el Señor está hablando. Por eso es la condición del hombre. Y por eso es importante el mensaje de Dios cuando nos habla en el libro de Deuteronomio, que debemos escoger la vida y no la muerte, la bendición y no la maldición. Debemos escoger la obediencia y no la desobediencia. Debemos escoger la santidad y no la impureza o la inmoralidad. Debemos escoger lo que es justo, correcto y santo ante Dios, no lo incorrecto, no lo injusto, no lo impuro, no lo inmundo delante del Dios viviente, porque el resultado final es el que marcará prácticamente a todo ser humano, para su bien o para su desgracia, o para su mal, para su desdicha. Por eso es tan importante entender estos consejos y aplicarlos a nuestras vidas, porque el Señor no dejará por inocente al que es culpable. Eso está sellado en la palabra de Dios. El Señor no dejará por inocente al que es culpable. Tarde que temprano el pecado, dice la Biblia, los alcanzará. Así como la bendición alcanza al justo, así como la bendición alcanza al que obedece, al que anda en el pacto con el Dios viviente, así como la bendición alcanza, se permanece, se queda con el justo, asimismo la maldición, el castigo, el pecado alcanzará a toda persona que lo practique, porque Dios es justo y no cambia sus preceptos eternos, y sus preceptos eternos siempre fueron: todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Todo lo que el hombre haga, diga, actúe, accione con su vida, pues eso es lo que cada persona recibirá. Por eso el Señor nos manda a obrar en justicia, nos manda a obrar en obediencia, nos manda a caminar en caminos de verdad, para que el día en que tengamos que darle cuenta a Él, seamos salvados del castigo eterno, seamos restaurados y bendecidos conforme al propósito del Padre, y en la eternidad nosotros podemos gozar de sus delicias y de todo lo que Él ya estableció para nosotros en favor y en bendición. Aleluya. Muy bien, vamos a entrar en el estudio de Proverbios capítulo 13, agradeciendo al Padre por su bondad, amor y este tiempo precioso que nos permite tener, dándole siempre la honra, el reconocimiento y la bendición a Él. Dice el verso 1, no se olvide, consejos sabios y contraste entre el sabio y el insensato. Dice: el hijo sabio acepta la corrección del papá, pero el rebelde no oye consejos. Aquí hay un contraste, pero también hay un consejo sabio. El hijo sabio acepta la corrección, acepta que es ser disciplinado,
y escucha con respeto las correcciones que su padre le hace. En este sentido se habla de lo natural dentro de la familia, núcleo familiar, pero también se habla dentro de lo espiritual, en tu relación con Dios, no que Dios es nuestro Padre. Él es nuestro Abba, el Abba Kadosh o el Abinú, nuestro Padre. Y por lo tanto Él nos instruye por su palabra, Él nos corrige por su palabra, Él nos enseña por su palabra. Aquí se une un mandamiento que es el de honrar a los padres para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre es el mandato divino. Y eso incluye como principio honrar a Dios, al Eterno, a nuestro Padre Eterno. Porque de allí desprende esta verdad espiritual. De allí desprende esta revelación del reino. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, estamos honrando al Eterno, nuestro Padre Dios, al mismo tiempo. Cuando nosotros somos justos con nuestros padres, somos obedientes con nuestros padres, estamos honrando al Eterno porque Él es nuestro Padre y lo estamos haciendo en obediencia a su propia palabra. Por eso es el primer pasaje, el primer versículo bíblico, que menciona este capítulo 13, dice: el hijo sabio acepta la corrección. O sea, el sabio, el entendido, el obediente, el respetuoso, acepta ser corregido. A veces los pastores, como padres espirituales de alguna iglesia o casa ministerial, dan los consejos, pero a veces la feligresía no los escucha, no los pone por obra. Eso es una deshonra para Dios. Eso es una deshonra también para la persona que como autoridad ministerial el Señor ha puesto para guiar el paso de la feligresía o para guiar en el camino de la verdad, en el evangelio del reino de Dios, a todos los hijos de Dios que han recibido a Yahshua HaMashiach como Señor y Salvador. Dice el verso 2: cada quien conseguirá lo bueno conforme a lo que habla, pero los traidores viven hambrientos de violencia. Cada uno va a conseguir lo bueno conforme a lo que habla. El bien decir, el bien hablar, esa es la conexión que tiene que ver con la bendición. Hablar bien. Hablar bien no quiere decir solamente hablar positivamente. Hablar bien quiere decir también accionar de la misma manera como se habla. Si tú dices que tienes fe, pues tienes que demostrar que tienes fe. Si tú dices que amas, pues tienes que demostrar que amas. Si tú dices que eres obediente, que eres humilde, pues tienes que demostrar que lo eres. Si tú dices algo a futuro, quizás diciendo yo sí tengo fe o yo sí creo esto, pues tienes que demostrar que realmente crees que Dios lo va a hacer, que crees que el Eterno va a obrar o va a operar, porque el Señor probará cada una de las palabras. Y como dice aquí, cada quien conseguirá lo bueno conforme a lo que habla. Si hay que hablar fe, si hay que hablar conforme a la palabra de Dios, si hay que tener esperanza, si hay que marcar un destino de gloria, porque el Señor lo estableció. Si tengo que declarar mi sanidad, mi libertad, tengo que declarar mi prosperidad, porque el Señor me ha bendecido, porque el Señor lo ha señalado en su palabra, pero tengo que demostrar en obediencia, tengo que demostrar en una vida correcta, tengo que demostrar en una vida justa, de que esas palabras se ajustan a mi estilo de vida y que el Señor me va a bendecir. Las personas pueden hablar bonito, pero si no viven, si no practican, si no hacen con su propio estilo de vida, si no lo demuestran, entonces vanas serían sus palabras, porque se convertirían prácticamente en vanas palabrerías. Es importante entender este principio que nosotros tenemos que movernos conforme a la palabra que hemos creído. Por eso dice el profeta: creí, por tanto hablé. O sea, si yo creo, entonces hablaré. Y si yo hablo y creo, entonces se cumplirá sobre mí todo aquello que yo estoy declarando conforme al propósito eterno del Padre y la palabra que estoy tomando como base para sostener no solo una declaración, sino para sostener mi propia vida. Aleluya. Poderosa es esta palabra. Dice el verso 3:
Medirse en las palabras es proteger la vida, pero el que habla demasiado termina destruyéndose. Saber hablar y hablar con prudencia, hablar lo que es necesario, lo que compete, hablar cosas que sean fructíferas, que sean beneficiosas, que produzcan bienestar para todos. Es lo que el Señor desea que nosotros hablemos o salga de nuestra boca. Por eso es importante tener prudencia y hablar lo que realmente es prudente y aconsejable decir, porque podemos destruir personas y por último, la misma persona se puede destruir a sí mismo por hablar cosas que no debe, por fanfarronear, por ser quizás un farandulero así y que habla cosas y que dice cosas y que dice cosas sobre él y se exalta a sí mismo, cosas por el estilo. Esa misma persona termina destruyéndose porque todo lo que nosotros decimos tiene que ser comprobado. Y si tú dices que eres algo o alguien, pues compruébalo. Es lo mismo que sucede por la palabra. Todo lo que tú digas acerca de Dios y de su palabra, pues tendrás que demostrar lo que así es. Y el Señor te bendecirá. Son los principios que no van a cambiar. Dice el verso 4. El perezoso desea, pero no consigue. El que trabaja duro logra lo que quiere. El perezoso, el vago, desea, siempre aspira a lo mejor, quiere lo mejor, lo más excelente, pero no lo consigue. ¿Por qué no lo consigue? Porque no trabaja, no se esfuerza para alcanzar su meta o sus sueños. Pero el que trabaja duro, dice la palabra del Señor, logra lo que quiere. Y aquí entra mucho la cultura del ahorro. Trabajas, ahorras y cuando ya tengas suficiente, pues empieza a desarrollar tus proyectos de vida, una casa, un vehículo, de acuerdo a lo que el Señor te hable, te diga y te vaya bendiciendo. Sigues trabajando, sigues ahorrando y vas incrementando tus bienes y eso va a hacer que te sirvan para un futuro o para que puedas establecer un negocio o puedas hacer algo conforme a la dirección de Dios y te guíe a levantar quizás una empresa, no sé, conforme a la asignación que el Eterno te ha llamado. Pero es importante entender este principio, que solo el que trabaja con diligencia, solo el que trabaja con integridad, solo el que trabaja conforme a los propósitos de Dios, solo el que tiene cultura de reino va a poder alcanzar al final de cuentas éxito y buen éxito en la vida. Dice el verso 5, el justo odia las mentiras, pero el perverso es repulsivo y despreciable. El Señor dice, el justo, el sabio, tiene que desechar las mentiras, tiene que odiar o rechazar las mentiras. Por eso se llama justo sabio, porque habla verdad, porque de su boca siempre saldrá la verdad. Mire lo que complementa el verso 6. El verso 6 dice, la integridad protege al justo. El hablar verdad te va a proteger. El ser honesto te va a proteger. El ser íntegro te va a proteger. Cuando tú hablas verdad, nadie te puede acusar. Y aunque levanten calumnias o falsos contra ti, la verdad siempre saldrá a la luz y el Señor te respaldará en todo. Porque Él ha visto tu integridad y tu justicia. Por eso recordemos a Job. El Señor habló de Job diciendo, ¿no has visto a Job, hombre íntegro que habla verdad? ¿No has visto a José? ¿No has visto a Daniel? Gente íntegra, correcta, delante del Dios viviente. ¿No has visto a Samuel? Gente correcta delante de Dios. Y eso es lo que mira el Señor. Gente que viva en la verdad, que practique la verdad, que hable con la verdad, que diga la verdad, que no esconda, que no engañe, que no estafe, sino que sea una persona correcta, frontal, franca y quizás, digamos así, manifieste su pureza en cuanto a los hechos y dichos de su boca. Porque la integridad protege al que es honesto, pero la maldad, dice la contraparte o el contraste, la maldad destruye al pecador.
Tarde que temprano la mentira, el engaño, la desviación, la perversión, la prevaricación traerá destrucción sobre la persona. Y eso es lo que la gente debe entender. Si persiste en hacer lo malo, si persiste en pecar contra Dios, si persiste en hacer maldad, en ser malicioso, engañador, estafador, tarde que temprano vendrá el castigo, tarde que temprano vendrá la destrucción, la reprensión. El que persiste en su conducta orgullosa, avara, maliciosa, pervertida, tarde que temprano tendrá que dar cuentas a Dios. Y como dije, el pecado lo alcanzará y terminará destruyéndolo. Por eso el proverbio, en su contraste, dice que la maldad va a destruir al pecador. Dice el 7: unos actúan como ricos, pero son pobres. Otros parecen pobres, pero son ricos. Es una verdad que está escrita también en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, cuando el Señor le habla a la iglesia y le dice: tú dices que eres rico, pero eres un pobre, desnudo y desventurado. Y hay otros que dicen que son pobres, pero eres rico y abundante en riquezas espirituales, en riquezas celestiales. Aquí hay un contraste entre esto. Hay gente que se jacta de lo que tiene, pero a la hora de la hora, espiritualmente, emocionalmente, son gente sin sentimientos, son gente que muestran en su corazón orgullo, maldad, vanidad. Son gente orgullosa, son gente rebelde, que desechan a Dios y piensan que lo tienen todo y que pueden conseguirlo todo y que nada se les puede negar, pero al final son gente vacía. Al final son gente que vive en soledad, que vive sumergido en su propia esfera, donde prácticamente se protegen a sí mismos por lo que tienen, pero sin embargo viven una vida de desdicha, de desgracia. Por eso es importante ser íntegro en todo y no actuar, sino ser. Ser es la clave. Ser alguien justo y correcto como Dios ordena. Dice el verso 8: el rico con su riqueza paga rescate por su vida, pero al pobre nadie lo amenaza. Esto se ve muchas veces porque hay personas que por mucho recurso que poseen piensan que todo lo pueden comprar y a la hora de la hora les cuesta igual. Pero la enseñanza central en sí de esto es la seguridad. Dios trae seguridad al justo. Cuando aquí se utiliza la palabra pobre, no se está refiriendo a un mendigo o a alguien que no tiene posesiones. Se está refiriendo a una persona humilde o al humilde. El rico generalmente es orgulloso. El pobre generalmente, en este sentido, muestra humildad. Entonces, lo que quiere decir que al orgulloso, al rebelde, al altivo, lo que posee no le va a alcanzar para solucionar su problema. Pero al pobre no hay problema con él porque no hay amenaza. A la gente humilde el Señor los protege y los guarda. Como dice el Salmo 138, Dios desprecia a los altivos, pero ama a los humildes. Dice el verso 9: la luz del justo brilla radiante, pero la lámpara del perverso se apaga. Siempre brillará la luz, la verdad siempre te bendecirá, la verdad siempre estará contigo, la verdad siempre te dará la libertad. Brillará como una luz, como un faro en medio de la oscuridad. Pero la lámpara de los perversos se apagará tarde que temprano. Aquello que se encendió como una luz, pero era vanidad, se apagará y se terminará destruyendo. Esto tiene que ver muchas veces hasta con el hecho de la vida. Hoy somos jóvenes, pero empieza un proceso de deterioro por causa de la edad. Y es como que metafóricamente se dijera, la luz se va apagando de a poco, en la medida en que las personas van envejeciendo. Pero cuando tú eres justo delante de Dios, tu luz jamás se apagará, aun que tenga muchos años por delante. Aleluya, aún en tu vejez, como dice el Salmo 92, serás fuerte,
serás rejuvenecido espiritual y físicamente. Serás fuerte, vigoroso, dice la palabra, plantados en la casa del Dios viviente, adorando y sirviéndole al Señor. Serás fuerte y robusto, tendrás fuerzas, porque aún en tu vejez el Señor está contigo. Su luz permanece sobre tu vida, aún en tu vejez. ¡Qué glorioso! Dice el verso 10, el orgullo solo causa problemas, pero la sabiduría está con los que oyen consejos. Es el orgullo, la altivez del ser humano, lo que le impide escuchar consejos o recibir consejos de otros. Es el orgullo, la altivez. Por lo tanto, todo esto conlleva a ese estado de rebelión o de resistencia. Debemos ser gente que escucha el consejo, no importa de quién venga, no importa si esa persona es menor que nosotros en edad, no importa si esa persona quizás no tiene las posesiones financieras que nosotros tenemos o que alguien tiene. Pero de repente un buen consejo y un consejo sabio pueden ayudar. Y si ese consejo viene de alguien que consideramos inferior, entonces recibámoslo, porque viene de parte del Señor. Eso es poderoso. Las riquezas mal habidas se acaban rápido, dice el Señor. Todo lo que es mal habido, todo lo que tiene que ver con tráfico, con ilegalidad, lo que tiene que ver con lavado de activos, tarde que temprano se vendrá abajo, eso se destruirá. Toda riqueza mala vida traerá dolor, traerá tristeza, traerá confusión y traerá destrucción y muerte. Todo lo que se es obtenido a través de un trabajo duro, íntegro, traerá bendición y favor. Dice el contraste, pero el que ahorra las aumenta poco a poco. El que sabe ahorrar, el que sabe guardar recursos para necesidades futuras o posteriores, o para proyectos en lo posterior, son los que realmente van a mantenerse de alguna manera firmes ante cualquier situación que pueda venir o confrontarse. Las riquezas mal habidas traen destrucción. Rápidamente la persona caerá. De repente sube como la espuma, pero en un determinado momento también cae. De repente sube como una ola, pero esa ola termina en la playa y se estrella contra la roca y desaparece. Por eso es que es efímero. Por eso es que toda riqueza mal habida traerá desgracia a la gente. No se engañen. Nadie, ningún hombre viva engañado. Toda riqueza mal habida te destruirá. Por eso lo mejor es actuar con integridad y con justicia delante de Dios y moverte en lo que es santo y justo. El Señor es el que te va a bendecir, el Señor es el que te va a guardar, el Señor es el que te va a prosperar. Mantén tu conciencia limpia, mantén tu corazón puro, mantén tu nobleza y dignidad delante de Dios con comportamientos correctos, santos, justos, íntegros. Mantén puro tu corazón. Y no vendas la bendición que el Eterno te da por dinero, sino que sé justo y correcto delante de Dios. Qué sabiduría, qué profundidad hay definitivamente en estas palabras. Y estas palabras se cumplen definitivamente. Dice el verso 12, cuando se pierde la esperanza, se debilita el corazón, pero un deseo alcanzado es un árbol que da vida. Aleluya. No hay que perder la esperanza, hay que mantener nuestra fe en el Señor. Él considera los deseos de nuestro corazón, Él nos bendecirá. La verdadera riqueza no es la abundancia de bienes, la verdadera riqueza es la paz, es el amor, es la justicia del Dios viviente en el corazón de los hombres. La verdadera riqueza son las riquezas espirituales, celestiales, del cielo, porque Yahshua HaMashiach habló. Haced tesoros en los cielos, donde el ladrón no roba
ni minan, ni hurtan, ni la polilla daña o destruye. Pero las riquezas en el cielo, las riquezas en gloria, las riquezas en justicia, el fruto de la justicia, como dice la misma palabra de Dios, nos llevará a una verdadera bendición. Y eso es lo que vale al final de cuentas. Las verdaderas riquezas no son las posesiones. La verdadera riqueza es estar en comunión con Dios, es tener paz con Dios. La verdadera riqueza es estar en paz con tu familia, con tu gente, es vivir conforme a la obediencia a la palabra de Dios. Esa es la verdadera riqueza. Vivir en sabiduría es mucho más valioso que el oro y la plata y las piedras preciosas juntas. Es el tesoro escondido del reino de Dios, la sabiduría del cielo. No lo que las personas puedan poseer, porque eso se puede terminar, pero nadie te podrá quitar lo ganado en el cielo con el Señor, lo ganado en esa relación personal y profunda con el Señor. Nadie te lo puede quitar, porque eso es del Señor y el Señor te lo ha asignado a ti. Qué valiosa esta palabra. Dice el verso 13: el que no obedece el mandato pagará por ello. O sea, si tú no obedeces al Señor, no obedeces el consejo de Dios, tarde que temprano sufrirás las consecuencias de ese rechazo, de esa desobediencia. El que lo respeta será recompensado. O sea, el que obedece el mandato, el que respeta el mandato, Dios lo recompensará. Nunca tendrá necesidad de nada, porque el Señor le suplirá de todo lo que requiera. Aleluya. Son como principios, si usted los ve. Las enseñanzas del sabio dan vida y salvan de los lazos de la muerte. Buen consejo, buena sabiduría, buena instrucción salvan a las personas de los lazos de la muerte. Dice el 15: la gente sensata es apreciada, pero la vida es dura para los desleales. El contraste. La gente sensata, la gente prudente, la gente sabia, la gente temerosa es apreciada por Dios. La gente noble, la gente generosa, la gente que da y comparte con otros es apreciada. Pero la vida es dura para los desleales, los mentirosos, los engañadores, los mezquinos, los orgullosos, los vanidosos. Será dura la vida, porque no habrá para ellos aprecio, ni serán tenidos en alta estima. Pero la gente prudente, sabia, entendida, temerosa de Dios, siempre será exaltada por los hombres. Dice el 16: el inteligente piensa antes de actuar, pero el bruto exhibe su ignorancia. El inteligente sabe qué va a decir y antes de hablar, medita lo que va a hablar, para que lo que salga de su boca sea de favor, de bendición. Pero el bruto, dice, el imprudente, el insensato, exhibe su ignorancia y dice puras tonteras, puras bobadas, insensateces, cosas que no edifican. Dice el 17: el mensajero perverso trae problemas, pero el mensajero leal trae soluciones. El mensajero perverso es el que miente, el que de alguna manera trastoca o quiere trastocar lo que es verdadero. Pero el mensajero leal, el que habla con verdad, el que es justo, el que es recto, el que dice lo que es, ese traerá una solución al problema. Eso traerá favor y bendición. Pero el mensajero perverso recibirá el castigo, recibirá de alguna manera el fruto de su infracción, de lo que él hizo. El 18 dice: el que desprecia la corrección tendrá pobreza y deshonra, pero el que la acepta ganará el aprecio de la gente. Está enlazado con el verso 15. El que desprecia la corrección tendrá pobreza y deshonra. Habrá menosprecio, habrá pobreza, pero el que acepta la corrección, el que es guiado por Dios, será gente apreciada y también será gente bendecida por Dios, sustentada por el Eterno. El deseo cumplido produce alegría, pero el insensato odia
alejarse del mal. El deseo cumplido trae mucha satisfacción, especialmente cuando ese deseo es una bendición de Dios o producido por la bendición del Señor. Eso nos trae mucha complacencia, aumenta nuestra fe. El 20 dice, anda con sabios, y te harás sabio. Anda con brutos y te meterás en líos, en problemas. Dice aquí, tenemos que hasta seleccionar la amistad que debemos desarrollar con personas correctas, sensatas, con personas sabias, entendidas, que nos guíen y nos orienten por caminos correctos, por cosas sanas y puras. Pero los insensatos, los tontos, brutos, como dice aquí, siempre se meterán en líos, siempre se meterán en problemas. Únete a gente problemática y estarás con problemas. Únete a gente violenta y te convertirás entrarás de alguna manera en ese estado de violencia también, porque el espíritu con que opera en violencia te enredará. Pero si tú andas en sabiduría con gente sabia, entonces esa sabiduría y el espíritu de la sabiduría vendrán y te abrazarán y te enseñarán, te guiarán por la senda justa y correcta del Señor. Aleluya. Dice el 21, el mal persigue al pecador, pero el justo prosperará. Un contraste y una palabra de sabiduría. Los que siguen el mal serán destruidos. El pecado los alcanzará, lo que hemos venido diciendo. Pero el que hace lo justo alcanzará el favor de Dios y será prosperado. Es clarísima la palabra de Dios. El verso 22 dice, el hombre honrado deja herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores será reservada para el justo. Aleluya. Aquí el Señor está diciendo, lo que tú siembras ahora alcanzará favor y gracia para tu descendencia y para tus generaciones. Maravilloso. Pero el mal, el pecado, las riquezas del impío, tarde que temprano pasarán a manos de los justos o servirán para hacer justicia. Aleluya. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. El verso 23 dice, el campo del pobre tiene comida abundante, pero la injusticia barre con ella. Aquí tiene que ver con sembrar en justicia, sembrar en sencillez, en humildad. Dice el Señor que en el campo del pobre siempre habrá comida abundante. O sea, dije antes, el pobre en este sentido no es la persona que no tiene dinero. Se refiere aquí a la persona humilde y sencilla, a la persona que teme a Dios. Por eso dice, el campo del pobre tiene comida abundante. O sea, la cosecha vendrá, habrá buen fruto, la tierra le producirá. La tierra tiene la orden de bendecir al justo, de bendecir al hombre de Dios, de bendecir al humilde, de bendecir al sencillo. La tierra tiene la orden de bendecir a aquel que camina en justicia, en rectitud, conforme al propósito divino. Pero todo acto de injusticia traerá pobreza y barrerá, destruirá el alimento y quebrantará definitivamente al perverso. Dice el 24, el que no corrige al hijo lo odia, pero el que lo ama lo disciplina a tiempo. Qué importante en este consejo para la familia, para los padres, de corregir a los hijos, de criar a sus hijos en la disciplina del Señor, en la instrucción bíblica. Corregirlo es amarlo, corregirlo es bendecirlo, corregirlo es prepararle un sendero de justicia y de verdad para nuestra generación. Enseñarle los principios eternos de la vida, enseñarle el respeto, enseñarle la honra, enseñarle los principios bíblicos a nuestros hijos. Eso producirá que nuestros hijos, como dice Isaías 65, sean linaje bendito de el Elohim, sean para honra y no para deshonra. Corregir a los hijos permite que los hijos puedan desarrollarse, crecer
en el orden divino y puedan ser bendecidos al final de sus días y durante sus días. Pueda alcanzar el favor del Dios viviente. Disciplinar a los hijos va a producir que los hijos caminen en la bendición que el Señor ya determinó para ellos. Qué valioso, ¿no? Poderoso que es esto. Y por último, sella en este capítulo 13 de Proverbios, en el versículo 25, dice: el justo come hasta quedar saciado o satisfecho, pero el perverso queda con hambre. El justo recibirá siempre el favor y la bendición de Dios. Y lo que el Dios de los cielos le dé, le traerá satisfacción. Producirá agradecimiento en él, una bendición por lo recibido. Qué maravilloso y grandioso que es. Aleluya. El justo come hasta quedar saciado, bendecido por el Señor. El perverso siempre será insatisfecho. Siempre será o estará con necesidad. Es lo que quiere decir. Por eso no hay nada mejor que caminar en la justicia, caminar en la integridad, caminar en la verdad, caminar en el orden divino, caminar en la bendición de Dios, bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su bendición. Bendecimos al Rey de los Reyes y Señor de los Señores, porque de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto para cada uno de nosotros. Bendecimos al Rey de los Reyes, porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es verdadero, porque sus consejos son sabios, su palabra es verdad, porque su palabra alumbra el entendimiento aún del más pobre, del que no tiene tanta preparación académica. Pero sin embargo sabe oír el consejo de Dios y ese consejo lo tomará, lo pondrá en práctica y eso le traerá paz, le traerá provisión, le traerá bendición. Porque el Señor es justo, porque Él es santo y verdadero y Él bendice a sus escogidos, Él bendice a los que lo bendicen, Él ama a los que le aman. La gracia del Padre está sobre aquellos que viven y se esfuerzan por agradarle a Él, por caminar en caminos de justicia y de rectitud, por oír el consejo sabio y seguirlo, por vivir como sabio, como entendido, como prudente delante de Dios y de los hombres. Eso trae bendición. Adoremos al Rey porque Él se lo merece. Adoremos al Rey porque Él está sellando este día 7 con una palabra de favor, de bendición extraordinaria, con un consejo especial, para que aprendamos a vivir en la rectitud que el Señor desea de cada uno de nosotros. Adoremos al que vive porque Él es sabio, omnisciente, omnipresente, porque Él se merece toda alabanza, porque es justo adorar al que vive para siempre. Es justo reconocer al Dios de los cielos, al eterno Elohim, al eterno Señor. Es importante reconocer al que vive para siempre, y nuestra alabanza reconoce al Señor. Nuestra alabanza bendice la sabiduría eterna del Padre. Nuestra alabanza bendice la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia del eterno Dios. Nuestra adoración le da el reconocimiento al único que se lo merece. Por eso adoremos al Señor desde nuestras casas, en cada uno de nuestros hogares. Encendamos nuestra luz espiritual para adorar al que vive para siempre y hacer de nuestro hogar, de nuestra casa, una familia bendita, una familia bendecida, una familia que lleva el nombre de Yahweh Elohim, una familia que lleva el nombre de Yahshua HaMashiach, una familia bendita por el Padre que lleva el nombre del gran nombre. A Él sea siempre la gloria por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Así sea.